Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este panel sobre tendencias globales en tecnología y accesibilidad. Mi nombre es Guillermo Hermida y tengo la suerte de moderar este panel y compartir este ratito con tres grandes expertos que nos van a dar unas claves sobre cuáles son las tendencias en turismo, en accesibilidad, en tecnología y que nos van a permitir ver cómo va a evolucionar el mundo en estas áreas en los próximos años. Yo soy director del Centro de Investigación y Desarrollo Tiflotécnico de la ONCE y, como comento, me acompañan en esta mesa tres grandes expertos que paso a presentar. En primer lugar tenemos a Nathalie González. Nathalie es doctora en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Puerto Rico y actualmente es técnico de accesibilidad en la Fundación ONCE y está a cargo de los proyectos de vigilancia de tecnologías accesibles y a móvil. Muy buenos días, Nathalie. También nos acompaña Alejandro Gutiérrez. Él estudió cinematografía especializándose en la Escuela de Cuba. Hizo programas y documentales para canales tan conocidos como Telecinco y Antena 3 y el canal Viajar. Actualmente es miembro del equipo directivo de I Love the World y I Love the Sea y también coordina el departamento audiovisual. También nos acompaña David Baines. David es licenciado en Educación Especial en la Universidad en Reino Unido. Trabajó como director general del Centro de Tecnologías de Apoyo y Accesibilidad en Qatar. Y en los últimos 5 años viene desarrollando servicios que garanticen la accesibilidad digital de las personas con discapacidad en este país. Bienvenidos a los tres. David, desde un punto de vista de oportunidades, ¿cuáles crees que son las oportunidades que se detectan en el desarrollo de las tecnologías por parte de las personas con discapacidad? Thank you. Muchas gracias. Creo que tradicionalmente hemos mirado las tendencias, o hemos visto las tendencias tecnológicas como oportunidades, pero algo que se ve que está ocurriendo y que es muy interesante es toda la aparición de los vestibles, los wearables para la comunicación, navegación e interacción. Sé que la gente mira cosas como los drones, cómo pueden impactar en el comercio electrónico y en el acceso. Y llevando esto más adelante, pues hablamos de movilidad y los coches autónomos. Pero también hay otras áreas interesantes para explotar para las personas con discapacidad, sobre todo que son muy interesantes para ellos porque son tecnologías disruptivas. Si cogemos esto como punto de partida, la tecnología que ya existe no ha ayudado a las personas con discapacidad. Como decía, esta tecnología no ayuda a la gente con discapacidad, pero estas tecnologías disruptivas sí que abren nuevas oportunidades. Entonces, digamos que el núcleo de algunas de estas tecnologías es que cosas de las que se hacen ahora se pueden hacer de manera distinta e incluso mejor. Pero no creo que es ahí donde estén las oportunidades verdaderas. Creo que es un enfoque un tanto antiguo. La oportunidad de verdad que tenemos para nosotros, para los próximos 10 años, está en la transformación de datos. El input y el output será diferente totalmente. Y sabemos que podemos hacer transformación de datos, vivimos con ello todos los días. Entonces, podemos transformar textos a habla. Aquí, en la ONCE, hay mucha gente que sabe que se puede transformar un texto en habla.
y viceversa. Podemos transformar un texto oral en un texto escrito. Podemos transformar texto a símbolos, texto a braille. Pero eso simplemente es el inicio de hacia dónde queremos ir. Lo que sí que tenemos que estar mirando, y creo que es la oportunidad mayor, de verdad, con el mayor potencial para nosotros, son estas nuevas transformaciones. Y que están ocurriendo en la tecnología mainstream y no solo en la accesible. Hemos visto por la primera vez vídeos, sistemas de detección de voz automática. Quizás no está totalmente acabado este sistema, pero sí que nos da muchas traducciones un poco raras, pero bueno, ya existe este tipo de tecnología. También texto a lengua de signos y lengua de signos a textos. Y esto nos va a permitir tener una interconexión mayor. Vemos también online reconocimiento de caras en Facebook, para reconocer a la gente que tienes del otro lado de la pantalla. No hace falta que veas ahora la cara, porque el sistema de reconocimiento de una cara te dice que hay una cara. También los servicios localizados son mayores. Y estamos viendo la transformación de las imágenes a texto. Por primera vez estamos empezando a ver tecnologías que ven una imagen y nos dicen qué hay en esa imagen. Con lo cual yo utilizo Google Fotos y lo que hace es mira mis imágenes y las hace una colección de, por ejemplo, caballos o una carpeta de familia. Una colección de edificios o de lugares. Entonces, por primera vez estamos viendo potencialmente el inicio de la transformación de datos de imágenes hacia otras formas. Pero si vamos incluso más allá, a donde hay también oportunidades, vemos el potencial de poder coger movimiento, acciones, y transformarlas en datos. Y eso nos va a permitir a establecer patrones y reconocer patrones de movimiento y de acciones. Y pasar de una tecnología asistida y accesible que es reactiva, es decir, dame esto de otra manera distinta, va a pasar a ser predictiva. Si podemos predecir cuál va a ser la acción y el comportamiento de una persona, pues que las tres cosas que vamos a hacer. ¿Qué hacemos cuando abrimos la puerta de casa? Hay secuencias y patrones de comportamiento y ahí podemos ayudar a la gente con discapacidad para que las cosas que tiene que hacer en ciertos momentos les sea más fácil. Encender la luz, encender el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y sí que nos moveremos de una manera totalmente distinta en cuanto a cuando lo que queremos decir, de lo que hablamos es de un entorno accesible. Para mí, yo creo que tenemos por primera vez el potencial de disrumpir el ecosistema de tecnología accesible de distintas maneras. Y gracias a la transformación de datos, sobre todo. Muy bien. Con relación lo estamos viendo cada vez más, las ciudades evolucionan muy rápidamente. Hablamos de las ciudades inteligentes. Tenemos que tener en cuenta una población cada día más cambiante. Por tanto, yo aquí planteo qué temas se tendrían que tener en cuenta y qué cuestiones, y sobre todo qué soluciones habría que tener en cuenta en estas ciudades o en las ciudades que están viviendo este rápido desarrollo, esta rápida evolución. Vamos a ver si cogemos un país como Qatar. Qatar, fundamentalmente, es una ciudad-estado, es una gran ciudad con un cambio ingente que se está dando, que está teniendo lugar. Si pensamos en el entorno físico, las infraestructuras, que por ejemplo están preparando para la Copa Mundial. Y yo creo que lo que estamos mirando ahí es cómo hacemos que la planificación de la accesibilidad sea participativa. ¿Cómo ayudamos a la gente a participar?
sobre todo si la estructura que existe no es totalmente accesible. Sí que hay edificios accesibles, sistemas de transporte también basado en el taxi, sobre todo que son accesibles, pero no tenemos un legado de información accesible. Y además no tenemos una historia de una sociedad civil que tenga en cuenta a los discapacitados. Así que planear, crear accesibilidad en un entorno como Doha, y si vamos en el Oriente Medio, África o en el este, vemos cómo se han dando estos cambios tan rápidos en las ciudades. Hay que tener un enfoque total de planificación muy claro. Hay que trabajar con los funcionarios, los ministerios, con todo el mundo para dar una accesibilidad total a todo el mundo. Por ejemplo, estamos viendo investigaciones hechas sobre las políticas de paisaje que se necesitan, porque estas políticas van a establecer el marco en el que se pueda asegurar la accesibilidad. Por ejemplo, cosas como que todo el mundo piensa el bienestar social, la justicia, acceso a la educación, a la comunidad social, al trabajo, al transporte, a las TICs. Todo esto lo pensamos todos, pero lo que estamos intentando hacer es pensar en, vale, si vamos a ver cambios en todos estos campos, en crear ciudades accesibles para el futuro, hay que empezar desde donde la accesibilidad es mayor y que sea la base. Y yo creo que Qatar ha trabajado entre la accesibilidad y las TICs bajo los auspicios de muchos ministerios que apoyan la participación de los discapacitados en la ciudad, y nos ha dado la oportunidad de ver este enfoque de participación mezclado, es decir, combinando la participación online, electrónica, con enfoques más tradicionales. Lo que hemos empezado a hacer, y lo vamos a probar en los próximos meses, es intentar pasar hacia modelos de participación electrónica, e-participación. Es decir, vamos a hacer foros en los que gente con discapacidad pueda contribuir a los cambios necesarios, con foros electrónicos, consultas electrónicas y ayuntamientos electrónicos, respondiendo a una serie de cuestiones. Pero en muchas partes del mundo creo que esto no suena tan único o especial, pero en un país como Qatar, donde están empezando a abrirse a la gente utilizando la participación formal, que es lo que más conocen, en vez de hacer que la gente se una de manera accesible, es muy interesante porque ayudamos a que la gente tenga una voz. Entonces la pregunta es, ¿cómo aseguras el cambio en este entorno constantemente cambiante si utilizamos la tecnología? Bueno, pues utilizando otra vez esa palabra, disrumpimos en las maneras en las que normalmente interactuamos con la gente, introduciendo nuevas maneras de interactuar. Entonces vamos a ver más democracias disruptivas o comprometiendo a la gente con discapacidades con la tecnología de manera nueva. Eso creo que es el núcleo de cómo este cambio se va a realizar y va a tratar todas las necesidades de las personas con discapacidad. Creo que aquí David digamos, ya ha lanzado una de las primeras claves. Es importante esa coparticipación de todas las entidades, de todos los colectivos en el diseño de una ciudad. Es decir, tú comentabas que es muy importante tener en cuenta a los funcionarios, pero también a la parte implicada, a la ciudadanía. Y otra de las claves que nos has dado ahí es el mezclar, el cruzar esas dos fórmulas de participación, como son la online y la tradicional, que las dos hay que un poco beber de esas dos fórmulas porque las dos tienen mucho que aportar. Hablando del trabajo en Qatar que se está haciendo en materia de accesibilidad, ¿cómo podemos planificar desde cero una ciudad totalmente inclusiva? ¿Esto es posible? I think it's possible. Yo creo que sí, sería posible. No creo que sea fácil, desde luego. Y creo que no es fácil porque deberíamos dejar de lado parte de nuestros planteamientos tradicionales. Si vamos a planificar una ciudad, quizá para dentro de 10 años, tenemos que anticipar
lo que pensamos que será entonces la definición de acceso en 2022, en 2025 y más allá, porque la tradición en cuanto al acceso y la accesibilidad ha tenido que ver con estar a la zaga de las tendencias, porque han emergido nuevos dispositivos digitales y el papel que hemos representado como especialistas ha sido el de construir puentes hacia esos dispositivos. Y lo que tenemos que hacer ahora es anticipar la emergencia de esos dispositivos y planificar de manera que no lleguen antes que nosotros. Y esto es lo que nos va a permitir dedicar más énfasis en nuestro campo, no solo a la investigación, sino a la innovación y la creatividad. Tenemos que echar la vista hacia esas tendencias futuras y aplicar soluciones del futuro. Algo que he disfrutado mucho en Qatar ha sido una competición, un concurso que ha organizado algo que se llama Qatar 2022, el Consejo de la Primavera para el Legado, como se llama, que ha creado un concurso de empresas que se llama Discover Amazing. Han incluido a personas de 16, 18, 25 años y han abordado retos del mundo real. Lo interesante al hacerlo ha sido que no han tenido los conceptos previos que yo hubiera tenido al abordarlo. No han dicho, por ejemplo, tenemos que instaurar el braille en este tipo de edificios. No han dicho que tenemos que tener tecnologías de voz disponibles en este tipo de edificios, porque quizá no estaban tan relacionados con ellos. Lo que han hecho ha sido echar la vista más allá de ese horizonte. Ya han visto cómo se podría interactuar con la tecnología en los entornos de forma mucho más creativa. Y esa experiencia en cuanto al acceso, sabemos que puede ejercer una influencia en el diseño para todos, no solo en el diseño para personas con discapacidades. Así que, ¿cuáles podrían ser esas tendencias? ¿Cuáles serán esas tendencias que vamos a ver emerger en 2022, en 2025? Sabemos que habrá hogares inteligentes. Hemos hablado mucho de las ciudades inteligentes, pero la idea del hogar inteligente se conecta con muchos otros lugares. Y se va a conectar en niveles muy distintos, a nivel personal, de grupo, de comunidad, de ciudad, de país. Toda esta conectividad se va a llevar a cabo y va a haber cantidades enormes de datos que se van a utilizar en este ámbito. Y lo podemos predecir. Y esto también tiene que tener un efecto sobre la automatización de los hogares. Hace unos años hablábamos de dispositivos de control del entorno y ahora estamos hablando de la automatización de los hogares. Y ahora empezamos a hablar de un entorno en nuestros hogares que va a girar en torno a nosotros, a nuestras necesidades, en vez de estar completamente automatizados. Vemos desarrollos que están teniendo lugar en el ámbito de la robótica y de la prostética, de las ortoprótesis. Tiene esto mucho que ver también con el mapeado y la accesibilidad. En próximos años vamos a ver que la forma en la que mapeamos el entorno accesible se va a realizar mucho más a través del uso de la robótica y se van a utilizar drones que van a estar en el suelo y en el aire, ambos, y van a poder ofrecer muchísimos datos a tiempo real que van a fomentar la accesibilidad. También vamos a ver un aumento de la planificación para la accesibilidad y no va a versar tanto sobre el efecto reactivo en cuanto a lo que está pasando en ese momento y para que podamos ajustar nuestras necesidades, sino que va a ser mucho más proactivo en el desarrollo de las soluciones y va a poder predecir cuáles serán las necesidades que emerjan. Por lo tanto, tenemos que empezar a plantearnos preguntas en cuanto a cómo van a ser las ciudades del futuro. Tenemos que aprender mucho sobre el diseño, la ingeniería, la educación y todo lo que aprendamos se va a tener que aplicar a toda la comunidad y todo lo que viven las personas con discapacidades. ¿Qué podemos extraer de lo que vemos que está pasando en el diseño de las sillas de ruedas? ¿Y cómo podemos extraer eso para aplicarlo a la movilidad personal de una forma más amplia? Hay sistemas de control que han evolucionado para las sillas de ruedas. Bueno, pues ¿cómo se podía aplicar esto para los coches autómatas en el futuro? Hemos contemplado un aumento en materiales alternativos en la educación. Bien, pues si reconocemos que la educación individualizada va a ser la senda hacia el futuro, si nos damos cuenta de que la gente va a emprender su propia vía de aprendizaje, ¿cómo podemos aplicar esto para que el contenido se diseñe de forma accesible y se aplique de forma más amplia en las clases en general en el futuro?
Una de las cosas que hemos hecho muy bien en nuestro campo ha sido aumentar las interfaces con la tecnología. Hemos integrado la fluidez, hemos incluido la redundancia de los interfaces, es decir, podemos utilizar los teclados, podemos utilizar las pantallas táctiles, etc. ¿Y cómo podemos incluir esta fluidez y la reducción de la redundancia y cómo podemos incluir esto en el entorno físico, en el mundo físico en vez de en el mundo interactivo? Si echamos la vista al futuro, si vamos a diseñar para este periodo de 2022-2025, dentro de 10 años, tenemos que cambiar nuestro enfoque en cuanto a la accesibilidad. Tenemos que ser disruptivos en cuanto al enfoque actual que tenemos frente a la accesibilidad. De hecho, debatimos las fortalezas y las debilidades de nuestros enfoques hacia la accesibilidad. Nos planteamos si se van a aplicar en el futuro en vez de reaccionar. Es decir, dejamos de lado los estándares que tenemos ahora en cuanto a cumplimiento y nos centramos más en las políticas que se basan en los principios referentes a la accesibilidad, en vez de esperar que alguien cumpla con los detalles y que se ciñan en cómo ha de mostrar los enfoques actuales. ¿Por qué no nos centramos más en los principios? Y esto, por ejemplo, se relaciona mucho con el principio de el diseño universal. Yo vivo en un país en el cual se habla sobre todo árabe. También hay muchísima gente que habla inglés y otros idiomas, pero sobre todo hablan árabe. Y el diseño universal tiene que representar muchísimo más que accesibilidad para esta comunidad. Tiene que ser un diseño universal que tenga en cuenta el idioma, que tenga también en cuenta la cultura y también los parámetros de la comunidad, todo lo que es válido dentro de esa comunidad, porque tiene que reflejarse si realmente queremos crear un diseño universal. ¿Cuál es el equilibrio que debemos alcanzar entre los estándares, las políticas y la investigación? Yo diría que la pregunta final y fundamental sería que hay una comunidad de especialistas en accesibilidad que están echando la vista hacia el futuro, que están hablando de las oportunidades y están hablando de tendencias. En ese ámbito tenemos que tomar unas decisiones muy duras en cuanto a dónde vamos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra financiación para que podamos tener el mayor impacto potencial, no a día de hoy, no mañana, sino dentro de 10 años, dentro de 20 años. Tenemos que tener una visión de la accesibilidad que necesitaremos en el futuro y esto es lo que asegurará que nuestras ciudades sean accesibles, que nuestros entornos sean accesibles y que podamos crear una comunidad accesible para todos. De varios aspectos que para mí me han sorprendido. Hablas de la proactividad en los diseños, de la interconectividad de las cosas. Es decir, cuando hablabas de que en el futuro cada vez pasamos de robotizar nuestros hogares a automatizar nuestros hogares. Este es un matiz importante de la Internet de las cosas. Cada vez más esto va a cambiar nuestra forma de vivir, lógicamente, y de mejorar nuestra calidad de vida. Y otro aspecto también que me ha sorprendido es el que tú comentas, y a veces yo creo que se deja un poquito de lado, y es el tema de la idiosincrasia cultural. Es decir, cuando se hacen estos diseños, cuando se diseña una ciudad, hay que tener en cuenta estas características de los ciudadanos que van a vivir en ellas. Tú hablabas del idioma, que en Qatar se habla árabe principalmente y que por tanto se tiene que tener en cuenta sus particularidades y peculiaridades culturales y sociales. Esto yo creo que es básico. No se pueden hacer ciudades estándar para todo el mundo, porque, lógicamente, no todo el mundo es igual, ¿no? Esto yo creo que es un aspecto muy, muy importante. Sabemos que en Qatar se está trabajando mucho con esa fecha que tú has comentado, del 2022, pero ¿consideras que la ciudad de Lusail alcanzará en esta fecha, en el 2022, los hitos en accesibilidad que se han propuesto? ¿O a lo mejor es un reto que no se va a conseguir? Me parece que sí que alcanzaremos algunos hitos,
Pero retomando el tema que habíamos mencionado antes, estamos viviendo en una época en la cual nuestro concepto de acceso y accesibilidad va a tener que cambiar año tras año. Es decir, no es suficiente decir, bueno, que hemos conseguido respecto a las expectativas actuales que tenemos respecto a 2022, sino que constantemente vamos a tener que revisar nuestra definición de accesibilidad y la que será en el futuro. Y tendremos que revisar esos hitos de acuerdo con este mismo replanteamiento. Hemos acordado hacer algo respecto a la accesibilidad para 2022, pero ya veremos si para entonces eso es un entorno completamente accesible tal y como lo hemos decidido ahora, porque yo lo dudo, porque habrá que verlo dentro de 5 o 10 años. Es decir, tenemos que actualizar constantemente nuestro concepto respecto a la accesibilidad. Esto va a ser un reto constante para nosotros, va a establecer una hoja de ruta constante para nosotros, pero estoy seguro de que vamos a realizar mejoras considerables en la accesibilidad para todos. Y si cambiamos nuestras expectativas respecto a lo que hemos pensado hoy, porque en el mundo en 2022 no va a ser el mismo que vemos ahora. Y máxime con la velocidad, con la rapidez que cambian las tecnologías, 5 o 10 años vamos a ver y vamos a vivir, los que estemos aquí, pues unos cambios que nada van a tener con el paradigma del año 2000, de los años 90, y desde luego estamos a la expectativa de todos esos cambios tecnológicos que se avecinan. Dejamos Qatar. David, muchas gracias, que yo creo que ha sido muy interesante. Y nos venimos un poquito más cerca para que Nathalie nos cuente un poquito de en qué está trabajando Fundación 11. Es decir, oímos muchas veces que se hacen estudios, se hacen planes de vigilancia, pero Nathalie, cuéntanos un poquito más en detalle en qué consiste en el plan de vigilancia y tecnología que tiene Fundación 11. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues el plan de vigilancia de tecnología accesible que estamos llevando a cabo en el Departamento de Tecnología Accesible I+D de la Fundación 11 consiste fundamentalmente en buscar, recopilar y analizar información sobre investigación y desarrollo de productos y de soluciones tecnológicas accesibles y que además estén dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades especiales. Como sabemos todos, la tecnología está continuamente cambiando y eso ha tenido como resultado que en el mercado aparezcan y desaparezcan productos tecnológicos con mucha rapidez. Al mismo tiempo está provocando que las empresas se vean ante el problema de tener que tomar decisiones estratégicas que son cada vez más arriesgadas. Y se han visto en la necesidad de empezar a gestionar de otra forma toda la información que hay sobre ciencia y tecnología, de manera que puedan innovar, adelantarse a los cambios y a las oportunidades y sobre todo sobrevivir en un mercado que es cada vez más complejo. Este es el objetivo del plan de vigilancia, pues proveer no solamente a la Fundación 11, sino también al Grupo Ilunion, de información relevante y efectiva que les permita tomar decisiones con el menor riesgo posible, anticiparse a los cambios y a las oportunidades que van surgiendo en el mercado. Muy bien. Y como comentaba, existen planes, ¿no? Existen planes de otras organizaciones, pero ¿qué diferencia existe? Es decir, ¿qué diferencias básicas o qué diferencias de valor añadido tiene el plan que está desarrollando la Fundación 11 con respecto a otros planes que desarrollan otras organizaciones? Pues la principal diferencia de nuestro plan es que nos enfocamos sobre todo en la información sobre tecnología para la discapacidad. Eso es lo principal. Además, nos hemos decantado por una metodología
que fuera sobre todo sencilla y sostenible. Este plan parte de la premisa de que la tendencia en el desarrollo de tecnología la marca sobre todo las inversiones, el dinero que se invierte, que invierten sobre todo los organismos gubernamentales, las universidades y las empresas en el desarrollo de tecnología. Entonces, para no complicarnos la vida, buscando información en Internet, de acá hay muchísimas. Hemos decidido trabajar con 4 tipos de fuentes. Una son las fuentes gubernamentales. Para este estudio en particular hemos seleccionado el portal Horizonte 2020 de la Comisión Europea y la web oficial del Gobierno de Estados Unidos para gestionar las subvenciones federales, que se llama grants.gov. También tenemos en cuenta los programas de I+D de las universidades internacionales, sobre todo las más destacadas como Georgia Tech, MIT. Hemos revisado algunas universidades españolas como la Carlos III, que tiene un buen programa de robótica y de ingeniería. También la información que publican las empresas privadas como Google o Microsoft y las startups o las empresas incipientes. Toda la información que recopilamos la volcamos en una página de Excel y a cada entrada se le agrega una categoría temática, un tag temático. Luego hacemos un análisis de contenido muy sencillo para ver cuáles son los temas más frecuentes. En esto consiste fundamentalmente. Lo que percibo es que sí que os tiráis de muchas fuentes diferentes, es decir, estáis datos de España, datos de Estados Unidos, con lo cual eso os permite tener una visión global, no una visión local del desarrollo de la tecnología. Por tanto, en base a estos resultados, a los resultados del plan, ¿qué nos podrías contar de cómo puede evolucionar o cuál es la tendencia del desarrollo de tecnologías accesibles? Bueno, los resultados fundamentalmente confirman las tendencias que se conocen. Hemos visto un gran interés en robótica, no solamente en el desarrollo de robots propiamente, sino en el uso de la tecnología, de la robótica, para fabricar otras cosas. Por ejemplo, prótesis, ojos biónicos, incluso oídos biónicos. Además, también hay un gran interés en la tecnología móvil. Todavía está muy vigente el desarrollo de las aplicaciones y cada vez más los wearables. Sin embargo, nos ha llamado mucho la atención que no hay tanta información, sobre todo de las fuentes gubernamentales, en el Internet de las cosas. Esto nos ha llamado mucho la atención. Yo no sé si es porque se está invirtiendo más en la parte de infraestructura, que cuando lo desarrollan es para muchas tecnologías y no para una en particular. Pero así es muy interesante ver que la Unión Europea y Estados Unidos no invierten tanto, directamente al menos, en el Internet de las cosas. También hay un gran porcentaje de datos sobre tecnología para la discapacidad. Y vuelvo a traer el tema de las robóticas. Se está utilizando mucho la robótica para desarrollar nuevos productos de apoyo, sillas de ruedas inteligentes que se mueven solas y piernas biónicas que tienen un nivel de movilidad muy natural. Pues esto fundamentalmente los resultados. Hay más, pero si no estamos aquí toda la mañana. Muy interesantes. Hombre, por la parte, y te hace el chascarrillo, por la parte que me toca, el ojo biónico me interesa especialmente. Entonces, a ver si avanzan por esa parte y algunos podremos beneficiarnos de esa tecnología. Sí que aquí pues, nos vienes a confirmar un poquito lo que comentaba también David, ¿no? Esa robótica, ese desarrollo de los robots, del Internet de las cosas, el automatizar, el interconectar las cosas, vemos que está muy presente, que es en lo que se va o en lo que se está trabajando y en lo que en breve veremos importantes avances. Hoy en día
para todos es conocido la existencia de los drones. Hoy se habla de los drones con total normalidad y, sin embargo, no dejan de ser unos pequeños robots que están volando, ¿no? que vuelan. Para terminar, ¿cuáles son los próximos pasos que se van a dar desde Fundación 11 para mejorar la accesibilidad y la tecnología? Sí, me refería, Nathalie, ¿cuáles serán los próximos pasos que se van a dar o que se pretenden dar desde Fundación 11? Perdona, es que no ha salido bien. Bueno, de la Fundación 11 tenemos varios proyectos de tecnología que están dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La mayor parte están basados en tecnología móvil. Un ejemplo es el Medicamento Accesible Plus, que es una aplicación que hemos desarrollado para dispositivos móviles que provee una versión accesible de los prospectos de medicamentos. Como sabemos todos, vienen en un papel con una letra muy pequeña y no se pueden leer prácticamente. Además tenemos el Smart Twitter y el Audec Mobile, que es creo que el CIDAD ha estado envuelto en el Audec Mobile. También mantenemos una línea permanente de presentación de proyectos europeos y para mencionar algunos, pues está Cloud for All, que de hecho tenemos un stand sobre el proyecto para los que quieran interesarse. Otro proyecto que estamos trabajando es Prosperity for All, Icarus y el proyecto Stream sobre turismo accesible. Desde luego, muchos proyectos muy interesantes y muy activos, ¿no? Yo sé que me he quedado, en las notas que he ido tomando, me he quedado con que hay que estar muy al tanto de este plan de vigilancia de la tecnología que tiene Fundación para ver cómo va a evolucionar, por dónde van las tendencias en materia de tecnología, ¿no? Porque en este plan bebe de fuentes de grandes instituciones, como hablamos, ¿no? De la Carlos III, del MIT, etcétera, etcétera. Oye, pues muchísimas gracias, Nathalie, que ha sido muy interesante. Y pasamos, por último y no por ello menos importante, a que Alejandro nos cuente un poquito sobre el turismo, sobre cómo se va a ver el turismo, qué va a pasar con el turismo y tecnología y turismo, cómo se enlazan esas dos palabras, ¿no? Alejandro, ¿cómo se integran los nuevos lenguajes de comunicación dentro de la experiencia turística más tradicional? A ver, a mí me gustaría destacar que realmente está habiendo una revolución en cuanto a la experiencia turística en primera persona se refiere, que es la realidad virtual, en el que ya hoy en día hay una tecnología que permite el acceso en primera persona a vivir experiencias que de otra manera no las puede vivir por la razón que sea, ¿no? Y ahí es donde entra el uso de la tecnología de drones, la tecnología submarina en Video 360, que lo que te permite es transmitir un lugar, recorrer un entorno, transmitir una experiencia en primera persona. Y eso realmente está en proceso de crear un cambio completo en el lenguaje que estamos acostumbrados a día de hoy a nivel audiovisual, ¿no? Hablo de mostrar un destino como tal o promocionar un destino de una manera más convencional, ¿no? Ahora mismo tenemos la posibilidad, con la tecnología, existe la tecnología, se está desarrollando cada vez más, de mostrar un destino y mostrar una experiencia de manera en primera persona, de manera interactiva. Y, por tanto, ¿qué tipo de herramientas audiovisuales pueden ayudar al conocimiento de estos destinos, ¿no? Estamos hablando de, si utilizamos este tipo de tecnología, la verdad es que
se puede aplicar a cualquier ámbito, se puede aplicar desde mostrar un trayecto y las vías de accesibilidad que pueda tener, a mostrar un destino desde el aire que es inviable verlo de otra manera, o a crear una experiencia interactiva, una visita guiada a un museo, o incluso poder disfrutar de un fondo marino en primera persona. Es decir, que estas tecnologías nos van a permitir acceder a, digamos, perspectivas que de otra manera serían muy difíciles de acceder, ¿no? Es decir, poder viajar a un fondo marino, poder ver pues una montaña, la cima de una montaña, a lo mejor va a ser mucho más fácil o sencillo o más asequible que lo venía siendo hasta el momento, ¿no? Sí, hasta hace muy poco no había esa posibilidad. Esa posibilidad es una posibilidad muy nueva. Habían intentos en escenografías 3D por ordenador y demás, pero ahora mismo la tecnología existe para mostrar la realidad tal y como es, ¿no? A mí me encantaría recorrer todo el mundo, pero no tengo ni tiempo ni dinero para poder hacerlo. Entonces, pues esto sí te permite en tu casa poder recorrerlo. Poder verlo desde lo alto a vista de pájaro, poder sumergirte y ver un pez hundido que está a 50 metros de profundidad sin la necesidad de saber bucear, yo tengo vértigo, por ejemplo, entonces pues el poder sentir una escalada con unas gafas de realidad virtual porque sé que nunca voy a escalar, pues bueno, pues me lo permite hoy en día la tecnología, y se está avanzando en el contenido. Lo que hay que crear es contenido para poder evolucionar y poder mostrar cada vez más cosas. Tú comentabas hace un momentito, hablabas de la realidad virtual, ¿no? ¿Cómo crees qué aporta realmente esta realidad virtual al turismo en general? Yo creo que aporta una manera diferente de conocer un destino. O sea, independientemente de que se conozca un destino presencialmente, la realidad virtual con técnicas de imagen real te permiten trasladarte por un pequeño espacio a un destino, ¿no? Y ahí te da la posibilidad o la capacidad de elección o de conocimiento del destino. Es decir, pero esta realidad virtual, digamos, va a estar al alcance de la mayoría, ¿no? De parte de la ciudadanía, de los ciudadanos. La tecnología existe, ahora lo que falta es la apuesta por instituciones, por empresa privada de mostrar a través de esta tecnología el contenido, ¿no? Y lo que hay es que hacer contenido, realizar contenido e ir evolucionando en cómo mostrar ese contenido. Lo que faltaría es ahora como ese empujón empresarial, que se suban a este carro empresarial las empresas, ¿no? La tecnología, por lo que comentas, existe, está ahí, se ha aprobado, y lo que se lanza es que la gente se lance esas iniciativas empresariales. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia de las nuevas experiencias turísticas con relación a la tecnología? Casi que volvemos a lo mismo. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, la experiencia, hay muchos wearables, cada vez está la tecnología más adaptada al turismo en general, y en la rama que nosotros pues, estamos especializados, pues creemos que la tendencia va a ser a que todo el mundo tenga la posibilidad de conocer un destino y las particularidades de ese destino en primera persona. Esa es la revolución que nosotros consideramos que cambia un poco el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, pues como hemos visto, las tecnologías van a revolucionar nuestros hogares, nuestro ocio, nuestro turismo, y lo que venimos viendo en las últimas décadas, todas las tendencias o todas las formas de nuestra vida. Ya no nos relacionamos como hace 30 años, ya no nos comunicamos como hace 30 años, no nos desplazamos como hace 30 años, y desde luego se presentan muchos avances y muchos desarrollos para el futuro. Si me permitís a los tres, que digamos para
en un minutito, en 2 minutos, una conclusión muy rápida. Os voy a pedir a los 3 y luego, si os parece, damos paso a las preguntas que hay en el público. David, tú comentabas que con el tema de la idiosincrasia cultural, que es muy importante tener en cuenta las particularidades de cada sociedad a la hora de desarrollar una ciudad accesible. Teniendo en cuenta que cada sociedad, cada grupo social es diferente, ¿consideras que esto se está teniendo en cuenta o, por el contrario, no se tiene en cuenta tanto como se debería? Creo que no se toma totalmente en cuenta, pero sí que creo que no es por parte de los planificadores o desarrolladores de la tecnología, sino porque algunos de nosotros no estamos viendo las tendencias y anticipándolas lo suficientemente bien para ver cómo se aplicarán en comunidades específicas de esta tecnología. Me ha interesado los comentarios que has hecho del seguimiento del paisaje y pensar en tecnología accesible. En los últimos años he visto que lo que hay que hacer es ver dónde invierten los gobiernos, pero porque los gobiernos son perversivos. Lo que hay que hacer es dónde está la gente registrando las patentes y cuáles van a ser sus implicaciones si estuviesen disponibles y para comunidades en las que yo vivo. Tendríamos que estar viendo qué es lo que está haciendo el capital, los que toman el riesgo, dónde están invirtiendo, en qué startups. Si pudiese anticipar Uber, por ejemplo, y el impacto que Uber ha tenido en la movilidad en Qatar para los sordos, pues por primera vez en Qatar han podido identificar dónde hay que recogerles, a dónde se les lleva y qué rutas preferidas tienen, sin tener que comunicarse específicamente con el chofer. Eso habría sido sí que una tendencia muy importante y habría marcado una diferencia. ¿Cómo ha sido esto para los que hablan árabe, para los que tienen distintas divisas? ¿Cuáles son los problemas culturales que puede haber entre los coches privados que van a domicilios privados? Entonces hay que pensar en cómo aplicamos el cambio y respondemos al cambio dentro de culturas y comunidades distintas. Hay que pensar mucho antes, ver las patentes y qué están desarrollando las startups. Startups, lo que decíamos, ese empujón empresarial, esas empresas que arrancan con iniciativas, ¿no? Que hay que estar muy en cuenta sobre lo que se va a hacer. Nathalie, sé que es difícil, en 1 minuto, 2 como mucho, unas conclusiones. Tú comentabas que Fundación 11 está desarrollando o ha desarrollado aplicaciones como Medicamento Accesible, como Desmobile, etcétera, etcétera. Y también comentabas que en el estudio, en el plan de vigilancia que tiene Fundación 11, las apps, o sea, la tecnología móvil, todavía estaba muy viva en esas tendencias de tecnología. ¿Consideras que vamos, o en el futuro, veremos todavía digamos, grandes desarrollos o aplicaciones que revolucionen nuestra forma de hacer las cosas, como por ejemplo la que ha comentado ahora David de Uber, que ha provocado una revolución en esa movilidad? Sí. Yo personalmente pienso que sí, que va a haber un salto grande, pero no tanto a nivel de aplicaciones, sino a nivel de lo que llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU. Lo próximo que va a venir es algo que se llama el Internet táctil, donde la disponibilidad de la información va a ser inmediata. Vamos a tener una respuesta rápida de la tecnología. Y me parece que realmente lo que va a cambiar también va a ser la robótica. La tecnología móvil creo que va a permanecer como un canal de información. El móvil se va a utilizar pues, para mantenernos conectados. Pero es difícil realmente ver porque
uno nunca sabe lo que puede pasar. Sobre todo en este mundo tan cambiante, ¿no? Y Alejandro, por último, también en este minuto, 2 minutos, unas conclusiones sobre turismo, tecnología. Pero yo te planteo cómo estos avances tecnológicos en turismo que ya nos has explicado pueden beneficiar o crees que pueden beneficiar a las personas con discapacidad. Es decir, ¿crees que realmente estos avances, estos cambios tecnológicos en la forma de hacer turismo nos pueden beneficiar a las personas que tenemos alguna discapacidad? Yo estoy convencido que sí. O sea, es decir, depende de la discapacidad. Lógicamente estamos hablando de un entorno visual en el que nosotros trabajamos, pero es tan sencillo como que una persona se pone unas gafas como estas y se puede trasladar al fondo del mar, puede volar en parapente, puede sobrevolar un parque nacional, puede ver un castillo desde arriba, desde abajo, o sea, es decir, te traslada en primera persona a esos entornos que de otra manera pues no puedes, ¿no? Claro. O sea, sensorialmente sí. Eso es importante, es decir, por lo que comentas, una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, que tiene dificultad en la movilidad, por ejemplo, va a poder subir a lo mejor a un castillo que no está o que no tiene medidas de accesibilidad, es decir, que no tiene rampas, que no tiene ascensores, o va a poder estar en la cima de una montaña que de otra manera sería imposible, ¿no? Exactamente, va a poder subir al Everest, va a poder tirarse en un parapente, va a poder tirarse por un tobogán de agua, va a poder hacer una inmersión submarina de cualquier parte del mundo, etc. Fantástico, la verdad es que esto es muy interesante. Pues muchísimas gracias a los tres, que nos habéis dado unas claves muy importantes de cómo va a ir el futuro. Y si os parece, damos la palabra a los presentes de este auditorio para que nos trasladen sus cuestiones y sus dudas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de nuestros invitados. Sí, tenemos. Bueno, mi pregunta está orientada al último de los disertantes, que no me quedó claro en esta tecnología en 3D y esta posibilidad que brinda a las personas con discapacidad motriz. ¿Cuál es la posibilidad que brinda a las personas con discapacidad visual? Si se ha desarrollado también pensando en este colectivo. A día de hoy no podemos hablar de que pueda beneficiar a personas con discapacidad visual porque es una tecnología basada en la imagen, pero sí es verdad que no podemos llegar a saber. O sea, es una tecnología que está empezando, que se está desarrollando y que podrá evolucionar hasta ese punto probablemente. Gracias. ¿Tenemos alguna otra cuestión? It's a question for David. Una pregunta para David. Las experiencias turísticas que conocemos ahora se tratan sobre todo de interacción humana, relaciones humanas. ¿Cómo piensa que dentro de 10 años estas experiencias cambiarán? ¿Serán más experiencias tecnológicas y menos humanas, de relaciones humanas? En cuanto a las experiencias turísticas, bueno, no, creo que la tecnología sí que va a abrir oportunidades para los turistas, es decir, para tener una experiencia humana mucho más fuerte. Un amigo me explicaba lo que Tinder es, y yo tengo 53 años. Tinder no es algo que yo vaya a utilizar todos los días, pero cojamos este concepto de que cuando llegas a un sitio como turista,
puedes encontrar a la gente que tiene intereses comunes a los tuyos o gente que se comunica en la misma idioma que tú o que comparte experiencias como las tuyas, y parte de tu experiencia turística va a ser la de estar con gente que te puede dar más cosas. Es decir, cuando voy a una fiesta o a una ciudad, necesito un Tinder que me diga: encuéntrame a otros sordos como yo, con los que pueda encontrar y que me pueda explicar esta ciudad. O encuéntrame a otra gente que comparta mis experiencias. Y creo que algunas de estas nuevas tecnologías sí que nos van a conectar con más gente, y la experiencia turística no va a ser solo lo que hemos visto y lo que hemos hecho, sino que va a mejorar o aumentar nuestras posibilidades, sobre todo según con quién nos encontremos durante estas experiencias. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Hola. Bueno, yo quería preguntar a Alejandro. En concreto, no me deja de parecer una idea interesante la propuesta que has hecho, pero me asalta una duda. Si estamos aquí en un congreso de turismo para todos, ¿no podría ser que esta propuesta pudiera ser para un pequeño grupo de personas que no pudieran tener la experiencia de ir por sus medios a viajar y a experimentarlo como hasta ahora ha sido entendido? ¿Tenéis información sobre la aceptación de un amplio grupo de personas con discapacidad? ¿Cómo interpretarían esto? Si solamente como una posibilidad o como una posibilidad restringida de poder integrarse al resto de turistas, con todas las posibilidades, como aquí se está hablando en el resto del Congreso. Gracias. A ver, si entiendo la pregunta, si esta tecnología se puede adaptar a cualquier tipo de colectivo. Yo entiendo que sí, pero digo que quizás sea para personas que no van a poder ir a hacer determinadas experiencias turísticas. O sea, yo creo que la experiencia turística, creo que todos estamos de acuerdo que es preferible vivirla lo más intensamente posible y en el lugar. Eso es lo que hasta ahora ha definido. Exacto, no cabe duda que la experiencia, o sea, esto no va a sustituir a la experiencia turística en sí. O sea, la experiencia turística hay que vivirla en el lugar y hay que sentirla. Esto lo que va a ofrecer es la posibilidad es un canal de comunicación más, o sea, es decir, yo voy a poder tener la posibilidad de estar en un lugar de manera virtual. Lógicamente es preferible estar en primera persona, ¿no? Para cualquier colectivo, todo depende del tipo de herramienta que se haga, ¿no? Se están haciendo campañas de promoción turística en la que, pues, por ejemplo, nosotros hicimos una campaña en Tenerife donde se mostraba una ruta por senderos, donde tú podías ver desde una imagen en helicóptero en 360 grados a 2000 metros de altitud, pues toda la cumbre, y a partir de ahí pues ibas a determinadas zonas de sendero donde podías ver en fotografía 360 y en vídeo 360 una experiencia de ese sendero. Eso no quita a que la persona después quiera ir a practicarlo, ¿no? La que pueda, y la que no pueda, pues puede tener esa sensación, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta para nuestros invitados? No tenemos ninguna pregunta más. Pues nada, muy bien, muchísimas gracias a los tres, a David, Nathalie, Alejandro, que han sido, la verdad que nos han dado unas claves de cómo va a ir el futuro, en tecnología, en diseño en ciudades y en turismo. Por mi parte nada más, solo reiterarles el agradecimiento y muchísimas gracias a todos.